Mi nombre es Cintia y mi tema a exponer es sobre la escolástica. La escolástica inicia en el siglo V y termina en el siglo XV. La palabra escolástica deriva del latín scholasticus, que significa escolar. El propósito de la escolástica era defender y esclarecer la verdad revelada por la Iglesia y las Sagradas Escrituras. Para la escolástica, el mundo tiene un origen necesario y perfecto, en el cual cada parte tiene su puesto y su función. Era una filosofía cristiana. También se entiende por escolástica a la teología, que es distinta a la filosofía. La filosofía es un intento puramente racional con la razón humana para responder a los grandes interrogantes del hombre. La teología, en cambio, se basa en la razón, pero partiendo de las Sagradas Escrituras, para responder a estas cuestiones desde la palabra de Dios. La palabra escolástica es lo que se enseñaba en las escuelas medievales, de ahí la palabra escolástica. Las escuelas medievales que fueron creadas por la Iglesia eran escuelas episcopales o escuelas monacales en los monasterios. Las escuelas de la filosofía escolástica contaban con dos métodos de enseñanza. El primero se encargaba de la lectura de los textos por parte del profesor y no se le permitía a los estudiantes realizar preguntas. Esta lectura era denominada como la lectio. El segundo método de la enseñanza fue el denominado disputatio. Los estudiantes proponían una pregunta de discusión y el profesor, basándose en diversos textos como la Biblia, debía responder a las preguntas planteadas. El método escolástico era un método de preguntas y respuestas. Este método consistía en seguir una lógica y dividir los problemas en partes, en cuestiones y hacerlo todo en orden. Era una filosofía muy ordenada, en la cual se incluía la Sagrada Escritura, siempre con la idea de que la Sagrada Escritura es verdadera porque el autor es Dios y que la razón humana, si se emplea de manera objetiva y sin prejuicios, también es verdadera, y que por lo tanto no puede haber dos verdades y que las dos verdades coincidan. Curiosamente, parece que este método vuelve a repetirse hoy en día. Un ejemplo de ello son las entrevistas, los diálogos políticos, el confrontar distintas doctrinas. Esto era lo que se hacía en la Edad Media. También es un método muy preciso y era un lenguaje parecido como el jurídico. Las cuestiones jurídicas son muy precisas porque son muy importantes y por lo tanto hay que distinguir, hay que fijar, hay que hacerlo todo con mucho detenimiento, con mucho orden, y esto es lo que se hacía en la Edad Media. En cambio, en la época moderna, incluso en el pensamiento, puede notarse la prisa. Es decir, en la Edad Media, un autor hacía una pequeña cosa, otro la seguía y se formaba una pequeña escuela. Es decir, todo un pensamiento que se seguía por generaciones. Piensen que es algo parecido como a las construcciones actuales, que interesa que se acaben muy rápido, muy pronto, pero tampoco se hacen muy bien. En la Edad Media, por ejemplo, las catedrales se empezaban en el siglo XIII y se acababan en el siglo XVI, en el XVII, incluso algunas aún no se terminan y se continúan. Lo importante era hacerlo bien, que se continuara, que fuera bonito y no importaba el tiempo. Lo importante era hacer las cosas bien. Un ejemplo de ello
es la Sagrada Familia en Barcelona, que es una basílica que se hizo hace mucho tiempo y sin prisa en terminarla. Esa era la idea de los escolásticos, es decir, no había prisa, lo importante era la verdad en sí mismo y a lo que se hacía. La escolástica aportó a la teología cristiana todos los fundamentos a la teología actual. Fue la etapa más reconocida de la Edad Media. Se pretendía establecer una armonía entre la fe y la razón, de tal suerte que los contenidos de la religión pudieran ser explicados de forma racional. Era un sistema que requería un pensamiento analítico y riguroso. Los principales representantes de la escolástica fueron Santo Tomás de Aquino, Anselmo, Juan Escoto, Pedro Abelardo y San Buenaventura de Canterbury. Todos contienen una amplia variedad de las ideas de la filosofía como de la teología. Su objetivo esencial es la convicción de la armonía fundamental entre la razón y la revelación. En el siglo XIII, su máximo representante fue Tomás de Aquino, quien sin duda fue uno de los pensadores más destacados de la época medieval. Él estudió en Polonia y en París. Justamente en París fue donde trabajó su famosa obra La Suma Teológica. La obra de Aquino se organizó de acuerdo al método de los escolásticos. Aquino primero planteaba una pregunta, luego quitaba argumentos opuestos a la pregunta y finalmente resolvía la cuestión. La gran reputación de Aquino se deriva de su magistral intento por reconciliar la fe con la razón. Para él existían verdades derivadas de la razón y verdades derivadas de la fe, pero estaba convencido de que estas dos verdades no podían estar en conflicto entre sí. Por todo esto, Tomás de Aquino pensaba que la mente natural, sin ayuda de la fe, podría llegar a las verdades relacionadas con el universo. Sin embargo, sin la ayuda de Dios, la sola razón desamparada no podía comprender las verdades espirituales, tales como la reencarnación. Durante el siglo XIV, la escolástica sufrió una decadencia. Sin embargo, en el siglo XVI, la escolástica vivió una gran renovación, gracias a un movimiento intelectual, un movimiento que se da conocido como el segundo escolasticismo. La segunda escolástica resaltó la importancia en el derecho natural de la vida y que las personas fueran libres e iguales ante la ley. Además, realizaban aportes muy valiosos para la economía y defendieron el libre comercio, pues consideraban que la libre circulación en personas, bienes e ideas eran la base del orden natural. Todos ellos se manifestaron a través de la libertad. Bueno, compañeros, esto ha sido todo de mi parte. Que tengan un buen día y gracias por su atención.